complace en presentarles la primera de 4 conferencias en torno a la filosofía de Carlos Marx. El día de hoy damos inicio con el estudio de su tesis doctoral titulada Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, publicada en 1800, bueno, no publicada, pero hecha en 1841 a cargo del profesor, expuesta a cargo del profesor compañero Sergio de Zuviría Samper. Las otras 3 conferencias que tenemos programadas bajo el título general de Comienza el asedio, abordarán la ideología alemana a cargo del profesor Álvaro Oviedo, la cuestión judía también a cargo del profesor Sergio y por último Miseria de la filosofía a cargo del profesor Ciro Roldán. Bueno, pues podemos dar inicio y al final una ronda de preguntas. Compartamos la conferencia. Bueno, primero pues felicitar la iniciativa de retornar al debate filosófico, de darle otra vez importancia a la discusión filosófica, ya que el marxismo soviético y el marxismo en que la mayoría de nuestra generación se formó, como dice Perry Anderson, fue un marxismo fundamentalmente fuerte en economía política. En ese sentido, Marx fue girando progresivamente de la filosofía a la economía política, y lo que tal vez nos legó y un poco la formación en América Latina fue principalmente Nikitin, Afanasiev, el manual de economía de la URSS, etc. Y poco se trabajó la filosofía de Marx. Por eso el llamado que hace Perry Anderson en Consideraciones del marxismo occidental es la necesidad de volver a tomar y retomar con seriedad el estudio de carácter filosófico. Y respetando un poco a Lenin, de todas maneras sabemos que el marxismo es la síntesis de 3 fuentes: el idealismo clásico alemán, la economía política inglesa y el socialismo utópico francés y también de cuño inglés. Yo pretendo en el día de hoy, y yo diría que son 4 preguntas bastante filosóficas, tratar de abordar las siguientes interrogantes. El primer interrogante es: ¿por qué Marx se fue acercando a Hegel? ¿Qué le llamaba la atención de esa filosofía que parecía, como lo dice él en algún momento, pétrea y grotesca? Es decir, una filosofía con un lenguaje bastante difícil, hermético y a veces casi talmúdico. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué él se fue enamorando del maestro Hegel? La segunda pregunta es: ¿qué diferencia tienen Marx y Engels en su aproximación a Hegel, a diferencia de los jóvenes hegelianos o la izquierda hegeliana, que hizo una lectura diferente de Hegel? Es decir, con excepción tal vez de Feuerbach, Marx y Engels, la lectura que hacen los jóvenes hegelianos de Hegel no va a ser compartida por Marx. Segunda pregunta. Tercera pregunta: ¿cómo hizo su liberación reflexiva de Hegel? Es decir, la pregunta es: ¿cómo gradualmente Marx se va independizando en un proceso, como dice el maestro Lukács, lleno de luchas arduas intelectuales de su maestro? Lo que podemos llamar una liberación reflexiva, no una liberación reactiva, como la que va a hacer, por ejemplo, Nietzsche, Schopenhauer o Kierkegaard, ¿no? Y es que su relación con Hegel es una relación más bien de distancia, pero furiosa, reactiva, incómoda, indignada. Cambio, Marx, Engels y Feuerbach harán una liberación muy gradual y muy reflexiva de ese monstruo de la filosofía. Y la cuarta pregunta que pretendemos más o menos resolver es: ¿qué valor tiene la tesis doctoral? ¿Por qué escoge en una tesis de Derecho, para graduarse uno como doctor de Derecho de la Universidad de Berlín, un tema que tal vez hoy ninguna facultad aceptaría: diferencias
de las filosofías de la naturaleza de Demócrito, que es un presocrático, siglo V antes de Cristo, y de Epicuro, que es un posaristotélico. Es decir, escoge un momento muy importante de la filosofía occidental. El primero alude a la génesis y el otro a lo que algunos podrían llamar declive o cierre de la filosofía clásica griega. ¿Y por qué es importante esa tesis? Que, digámoslo de alguna manera, pues muy pocos en Colombia han trabajado con rigor. La tesis doctoral con que se gradúa de Derecho en 1841. Entonces voy a intentar resolver o abordar esas 4 preguntas para dejar un pequeño mapa de esa parte tan importante de la biografía juvenil de Marx. Entonces, puede que no se complete la totalidad y habrá algunas que son solo pildoritas, ¿no? Pero eso es volvernos a situar en el tema de la filosofía, a la cual pues, realmente Marx se apasionó, y uno con los años, tal vez por su obsesión, sabe que sin filosofía es muy difícil diagnosticar una época. Yo diría que casi imposible diagnosticar una época. Es decir, la filosofía es el alma del diagnóstico de nuestras épocas, y en ese sentido el proyecto de Occidente nació siendo filosofía. Otra cosa es que la ciencia nace de ella, y a veces cierto marxismo cree que el marxismo es solo ciencia, pero no tiene nada que ver con la filosofía. Primera pregunta: ¿por qué se enamoró y se dejó seducir por Hegel? En la carta al padre, que es un documento muy importante de su biografía intelectual, sabemos que Marx sabe de Treveris, su ciudad natal, la Renania de Treveris, va a estudiar un año de Derecho a la Universidad de Bonn, pero realmente por motivos que están por investigar, pero pueden tener mucho que ver con la depresión y la melancolía que sufre ante el abandono de Jenny, que es el amor juvenil y el amor eterno de Marx, pues él se dedica a una vida un poco disipada. Quiere decir que va a clases de Schlegel, se dedica un poco a la rumba, podríamos decir hoy, y fracasa en su primer año de Derecho en la Universidad de Bonn. Las biografías de Mehring, de Blumenthal, la biografía de Mehring, pues trabajan ese periodo del año como estudiante de Derecho de Marx en la Universidad de Bonn. Una vez fracasa, pues su padre lo convence. Su padre era un abogado, era el asesor de la Dieta Renana, era el presidente del Colegio de Abogados de Treveris, es decir, era un hombre que tenía bastante cercanía con los sectores progresistas y liberales y una gran relación con la filosofía francesa, con Rousseau, D'Alembert, Diderot y la enciclopedia. Eso está totalmente dateado, digamos, en la biografía, y va a ser una figura muy importante. No es la madre, muy importante como figura de identidad e identificación, que sigue estudiando Derecho en Berlín. Entonces, antes de irse a estudiar Derecho a la Universidad de Berlín, le envía una carta a su padre, que se llama la Carta al Padre, donde hace todas unas consideraciones muy autocríticas, que algún día sería muy interesante que leyeran. Yo creo que hay 2 grandes cartas al padre: la Carta al Padre de Kafka y la Carta al Padre de Marx. Y tenemos una referencia exacta en la Carta al Padre de por qué dejó a Fichte y a Kant y entró a la filosofía hegeliana. Y en ese pequeño pasaje nos dice Marx, a una edad bastante temprana, tenía más o menos unos 20 años, dice así: abandonado el idealismo, que dicho sea de paso, había cotejado y nutrido con el de Kant y Fichte, me dediqué a buscar la idea en la realidad misma. Si antes los dioses moraban sobre la tierra, ahora se habían convertido en el centro de ella. Había leído algunos fragmentos de la filosofía hegeliana
cuya grotesca melodía barroca no me agradaba. Quise sumirme una vez más en este mar proceloso, pero con la decidida intención de encontrar la naturaleza espiritual tan necesaria, tan concreta, tan claramente definida como la naturaleza física, sin dedicarme ya a las artes de la esgrima, sino haciendo brillar la perla pura a la luz del sol. Escribí un diálogo de unos 24 pliegos titulado Cleantés, o del punto de partida y el desarrollo necesario de la filosofía que no conservamos. El arte y la ciencia, que hasta entonces habían marchado cada cual por su lado, se hermanaban hasta cierto punto aquí, y me puse a andar como un vigoroso caminante, poniendo manos a la obra, que venía a ser un desarrollo dialéctico de la divinidad, tal como se manifiesta en cuanto concepto en sí y en cuanto religión, naturaleza e historia. Terminaba yo por donde comenzaba el sistema hegeliano, y este trabajo, para el que hube de familiarizarme hasta cierto punto con las ciencias naturales, y se conserva en anagrama los estudios de Marx sobre matemáticas y física, porque le interesó mucho en algún momento de su vida la matemática y la física, y lo vemos claramente en el Capital, pues la gran formación matemática que él tiene, con Schelling y con la historia clave para nuestra interpretación, y que me causó infinitos quebraderos de cabeza. Aparece escrito de tal modo que todavía hoy no puedo imaginarme cómo esta obra, mi criatura predilecta, engendrada a la luz de la luna, pudo echarme como una pérfida sirena en brazos del enemigo. Es un pasaje que muchos investigadores han trabajado. Primero alude al amor de Marx a la tragedia griega, se alude a Ulises claramente cuando está tratando de evadir, digamos, el canto de las sirenas de la isla de Ítaca, y en ese sentido pues él ha leído toda la tragedia de Esquilo, Sófocles, Eurípides en griego, y en ese sentido narra que no quería oír el lenguaje de Hegel, pero le pasó como a Ulises, que al oír el canto de esa filosofía terminó seducido y hablando como Hegel. ¿Por qué se volvió hegeliano? Y uno podría decir que hay los siguientes motivos. El primero, la filosofía de Kant es una filosofía que separa todo, clasifica de manera muy separada todo. La ciencia va por un lado, el arte va por otro lado, la ética va por otro lado, la historia va por otro lado, la religión va por otro lado, y en ese sentido tiende a separar forma y contenido. Entonces las formas van totalmente separadas del contenido. En cambio, la filosofía hegeliana es una filosofía que todo se conecta con todo por su visión dialéctica del mundo. Quiere decir que la ciencia, la filosofía, el arte, la ética tienen nexos, y ese nexos es el camino del espíritu. ¿Qué entendería Hegel por espíritu? Es la razón en su desenvolvimiento histórico. Y en ese sentido su vocación, y la vocación hegeliana, es que todos los ámbitos de la vida se vuelvan racionales. La familia se vuelva racional, la naturaleza se vuelva racional, el derecho se vuelva racional, etcétera, etcétera. Por eso uno podría decir que en el proyecto de la modernidad hay dos formas de pensar. Una que es la kantiana, que es taxonomías, división y tendencia a hacer compartimentos un poco separados. La ciencia con su especificidad, la filosofía, el arte, el derecho, tal. Y la otra es la tradición hegeliana, donde todas las partes se conectan con el todo y el todo se conecta con las partes. Y en ese sentido, para el maestro Marx en este momento, el buscar, como él dice, la idea en la realidad misma, era tratar de buscar un elemento totalmente transversal y no seguir con el arte de la esgrima. Y es dedicarse un tiempo al arte, otro tiempo a la ciencia, otro a la filosofía, y con una cierta idea un poco clasificatoria, separadora, pues no se sabe cuál es el tronco transversal y común de la realidad y de la verdad. El otro elemento que lleva a Marx, yo diría, a volverse hegeliano,
es porque no existe ningún otro pensamiento que insista más en la historia que Hegel. Cuando uno lee la crítica de la razón pura o la crítica de la razón práctica, no hay ninguna referencia a fenómenos históricos. Es casi un texto que está sin tiempo, sin historia. En cambio, cuando uno lee la fenomenología del espíritu, o lee la historia de la filosofía, o lee la lógica, se da cuenta que la historia es clave para Hegel. ¿Cómo será que Louis Althusser, que bueno, habría que hablar un poco de su lectura de Marx, pero Louis Althusser creó una metáfora que me parece que es bastante aguda? Dice: así como Colón descubrió el continente americano, Hegel descubrió el continente de la historia y Marx lo colonizó, aunque la palabra hoy tendría unas connotaciones muy equívocas, más que toda una etapa, digamos, decolonial, poscolonial y toda esa serie de cosas. La idea es esta: desde Hegel nadie puede hacer nada sin historia. Por eso en la ideología alemana Marx se atreverá hegelianamente a decir: no hay sino una ciencia, la ciencia de la historia. Por eso uno podría decir que hay 3 o 4 grandes motivos. El primer gran motivo, el que acabo de enunciar, y es que él aprendió de él la necesidad de pensar siempre con contexto y referencia histórica. El segundo motivo, no separar forma y contenido. No separar forma y contenido. Quiere decir que la forma y el contenido están siempre totalmente imbricados. En cambio, los tratados en general de Kant primero empiezan por la forma abstracta y luego empiezan a hablar de contenido. No, la forma y el contenido siempre están ligados. Tercero, por su formación jurídica, pues se va dando cuenta que el tema fundamental también del derecho es la libertad y la racionalidad, en contra de Kant. Si Kant cree que la naturaleza del derecho es la coerción, la naturaleza del derecho es obedecer sin conocer los motivos del deber, la idea de Hegel es todo lo contrario. El derecho es pensar la libertad y comprometerse a su realización práctica. Quiere decir que es un derecho en contra de Savigny, en contra del historicismo del derecho, y es la idea fundamental de que la tarea de la filosofía del derecho es, imagínense ustedes qué belleza de definición del derecho, pensar los diferentes conceptos de libertad y llevarlos a la praxis. Es decir, una definición que ahí sí cualquiera se enamoraría del derecho. En cambio, la noción positivista y kantiana y neokantiana del derecho es bastante problemática. El derecho es coerción, el derecho es un deber del cual no conozco yo los motivos del deber, el derecho es, bueno, ahí habría muchísimas dificultades. Y yo diría que el otro elemento es la idea de no estar separando todo, que es un drama del proyecto de la modernidad, ¿no? Y es que todo se vuelve como demasiado separado, ¿no? La ciencia por un lado, la ética por otro lado, la política por otro lado, y esa idea tan separada, sin vasos comunicantes y ejes transversales, pues es el kantismo y el fichtianismo. En cambio, la filosofía de Hegel, si ustedes, por ejemplo, algún día leen el índice de la enciclopedia, nada más por mirarlo, o el índice de la lógica, verán que el maestro Hegel empieza con química orgánica, después empieza con la naturaleza, después habla de la física, después habla del espíritu, es decir, todo está conectado en una especie de teodicea de la racionalidad. Y es que la racionalidad puede untar y contaminar todos los órdenes de la existencia. Y la tarea sería, como todos lo saben ustedes, esa frase que dice Engels en Ludwig Feuer, la Gegenwart de la filosofía clásica alemana, que es bastante difícil de entender: todo lo real es racional y todo lo racional es real. En términos hegelianos, es construir la libertad, la racionalidad, la justicia en todos los órdenes de la existencia social, natural y, digamos, individual también, en cierto sentido. Esta sería nuestra primera pregunta. Nuestra segunda pregunta sería: ¿en qué se diferencia la interpretación que hace la izquierda hegeliana, los jóvenes hegelianos,
de la interpretación que hace Marx, Engels y Feuerbach. Y yo diría que lástima que no les hubieran entregado el texto de Georg Lukács, pero de todas formas lo podemos leer, yo se lo había pasado ayer, y es que de alguna manera Lukács, en este texto traducido por Ramón Pérez Mantilla, ese gran profesor colombiano recientemente fallecido, como Guillermo Luis Vázquez y otros de toda esta generación que ha formado, digamos, casi la normalización de la filosofía en Colombia, el capítulo primero del desarrollo filosófico está dedicado a la disertación, es decir, al texto al cual vamos a aludir de manera mucho más directa. Y de algunas de las afirmaciones que hace el profesor Lukács nos llevan a diferenciar a Marx leyendo a Hegel y a Engels leyendo a Hegel de sus contemporáneos Bruno Bauer, Edgar Bauer, Stirner, consortes, todo lo que es la izquierda hegeliana. Y señala unos puntos que quiero subrayar, que no son fáciles de entender, pero son muy importantes. El primero, Marx y Engels diferencian entre un Hegel esotérico con S, es decir, un Hegel cerrado, de secta, casi que podríamos decir un Hegel, digamos, completamente inaccesible porque solamente lo pueden leer los expertos, de un Hegel exotérico con X. Y eso era muy típico del debate sobre Hegel. Hegel murió en 1831 y la orfandad que dejó en el pensamiento occidental es tan alta que el propio Marx en el Capital utiliza la famosa metáfora de que Hegel fue tratado como un perro muerto. La gran pregunta es, ¿qué significa la metáfora de Hegel tratado como un perro muerto? Lo digo, un estudioso grande de Marx no podría pasar esa metáfora, además animal, zoológica. Marx tiene varias metáforas zoológicas en su vida, como Nietzsche, la vaca multicolor. Marx tiene la idea de un sapo hinchado, tiene la idea de una especie de búho de Minerva, tiene la idea también, pero de todas maneras uno podría decir que lo exotérico con X es como el Hegel del sentido común, el Hegel de lo público, el Hegel que de alguna manera como que legitima la sociedad, y el Hegel esotérico con S es un Hegel oculto, es un Hegel bastante, digamos, limitado. Oigan la idea de Marx: distinguir, dice Lukács, entre un Hegel esotérico, en el fondo ateo y revolucionario, es decir, un Hegel con rasgos ateos, revolucionarios, crítico-emancipatorios, y un Hegel exotérico con X, público, legítima opinión pública, que es el Hegel que se acomodó al Estado prusiano, es decir, que se volvió un conciliador con el Estado constitucional prusiano. Digámoslo en términos un poco más amplios, todo pensador es contradictorio y en él coexisten diversas fuerzas. No hay ningún pensador serio que sea completamente plano, que solo tenga un tipo de pensamiento. Marx tiene también unas transformaciones. Por ejemplo, en algún momento de su vida desconfía mucho del comunismo y se pone a trabajar el comunismo, y luego dice, no, luego de mi trabajo reactivo contra el comunismo ya acepto ser comunista, y ese es el tránsito de la Gaceta Renal a los análisis franco-alemanes. Es decir, en ese sentido, pues ningún pensamiento es quieto, estático y plano, sino todo pensador es un pensador que se autocritica, hace modificaciones, etc. Hegel entonces sería dos Hegel, o por lo menos más de uno: el público, al que le critican que concilió con el Estado prusiano, y otro más esotérico con ese, que sería en el fondo con rasgos dialécticos, ateos y revolucionarios. ¿Qué otro elemento nos da de alguna manera siempre Marx como clave? La izquierda hegeliana
siempre se dedicó a hacer crítica de la religión, crítica de la religión, crítica de la religión, y creía que el problema se resolvía aboliendo la religión. En ese sentido, la crítica de la religión era la máxima tarea que hacía la izquierda o los jóvenes hegelianos. Y como dice Marx en la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, la crítica de la religión ya ha culminado. Ahora tenemos que pasar a la otra crítica, la crítica del Estado, la crítica de la política, la crítica de la moral, la crítica de la estética, la crítica de la dialéctica. Es decir, que se quedaron solo en que el tema único era abolir la religión, cuando abolir la religión es inocuo. Lo que hay que abolir es las premisas de la familia terrenal, es decir, hay que abolir lo que construye la religión y crea la sustancia o materia prima para la autoenajenación humana. En ese sentido, la otra gran distancia es que con Hegel, la izquierda hegeliana se dedicó fundamentalmente a ver sus escritos de religión, sus escritos teológicos, pero nunca asumieron ni el doble carácter, ni asumieron estos escritos políticos que son claves para hacer la crítica. Por eso todos y todas ustedes saben que además de esta crítica que le hace aquí en la tesis, como lo vamos a mostrar, los primeros escritos son contribución a la crítica de la filosofía del derecho, contribución a la crítica del Estado, contribución, es decir, que son el área que hay que liberarse reflexivamente. Es decir, que la concepción de Hegel del Estado, de la política, es lo que hay que tomar distancia y no simplemente dedicarse como un perro muerto a quedarse cadavéricamente con las partes del perro y vivir como una especie de epígono irreflexivo a vivir de lo que me ha dejado el perro cadavérico de Hegel. La izquierda hegeliana y los jóvenes hegelianos cogieron una parte del cadáver y empezaron simplemente a repetirlo, pero no fueron capaces, como sí lo hizo Marx, de criticar la dialéctica hegeliana, el alma y secreto del pensamiento hegeliano. ¿Qué otro elemento nos señala el profesor Lukács? Que es una lástima, de todas maneras, no haberlo leído. Es que de el inicio de su tesis doctoral, va a decir él que el método de acercamiento a los problemas histórico-filosóficos que él empleó en su tesis doctoral fue correcto, y es el siguiente aspecto. Hegel, por su afán especulativo, solo a veces atiende lo general, pero olvida lo micrológico. Quiere decir que hay una cierta tendencia a hablar de las leyes generales, de las tendencias generales, pero aspectos particulares, micrológicos, no los tiene en cuenta. Y el verdadero análisis dialéctico no puede ser solo lo total y lo universal, sino es la dialéctica permanente entre el todo y la parte, el todo y lo particular, el todo y lo singular. Y Hegel tiene una cierta trampa que es esa, y le da más importancia a lo común y lo general que a la excepción, anomalía, etc. Por eso, uno podría más o menos decir lo siguiente, y aquí entraríamos en la tesis doctoral de él. Cuando Marx escribe su disertación, la escribe para hacerle una pequeña escaramuza a su maestro, y es que la historia de la filosofía que escribió en 3 tomos el maestro Hegel no diferencia la teoría del átomo de Demócrito y de Epicuro, sino considera que la teoría que planteó Demócrito y Epicuro es idéntica, y es que el átomo solo tiene 2 movimientos: caída en línea recta y choque con los otros átomos. Quiere decir que sería caída en línea recta y repulsión, caída en línea recta y repulsión. Y en ese sentido Hegel no cae en cuenta de esa micrología, y es que la teoría del átomo de Epicuro no es igual a la teoría del átomo de Demócrito, sino por su afán universalizante general los identifica totalmente.
Y dos, él no habla muy bien de Epicuro. Luego de la muerte de Aristóteles, imagínense, los dos hechos más contundentes de orfandad en la filosofía occidental son la muerte de Aristóteles y la muerte de Hegel. Sí. No puede compararla de todas maneras con otras experiencias. Y uno podría decir que con la muerte de Aristóteles, la gran pregunta es si la filosofía declinó totalmente, decayó totalmente, y del epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, que son las filosofías típicas éticas, ¿cuál es lo más valioso? Para Hegel la más valiosa es el escepticismo. ¿Y por qué el escepticismo? Porque es la autoconciencia original de la subjetividad. Y es que quien decide qué es la verdad, quien decide qué es un juicio, es el sujeto. En cambio, el maestro Marx va a decirle: usted no comprendió la diferencia en la noción de átomo. No la comprendió. Y ahora explicaré un poco más detalle cuáles son los movimientos del átomo para Epicuro y los movimientos del átomo para el maestro Demócrito. Pero lo segundo es, usted habla mal de Epicuro porque lo consideran un filósofo poco relevante, y yo creo que la grandeza de Epicuro es que es la verdadera conciencia de la libertad humana. Es la primera gran teoría de la libertad humana. Quiere decir que su filosofía de la naturaleza la conecta con una teoría de la sociedad, que es lo que en el fondo Marx está buscando, digámoslo así. Y es cómo hacer teorías que se conecten siempre con el problema de la libertad, el problema de lo social, el problema de la democracia, etcétera, etcétera. Hegel entonces todo lo miraba de manera demasiado generalizante. Demasiado generalizante. En cambio Marx le dice: maestro Hegel, usted no cayó en cuenta de una micrología, y es que el movimiento del átomo en Demócrito tiene 2 y en Epicuro 3. Y en ese sentido, Demócrito es solo un filósofo de la naturaleza. En cambio, Epicuro es un filósofo de la sociedad y de la libertad. Por eso lo voy a reivindicar. Y hay muchos estudiosos de Epicuro, entre ellos Carlos García Gual, un gran pensador español, que es psicoanalista además, tiene un trabajo diciendo y mostrando cómo la recuperación que hizo Marx de Epicuro es muy original, súper original. Por eso dice en el inicio del texto que deberíamos haber leído que el resultado de la tesis doctoral sorprende al lector por su genialidad. Entonces yo diría que ahí hay 2 elementos. Lo especulativo no puede borrar la especificidad. Maestro Hegel, usted borró la especificidad. Y lo importante de una filosofía de la naturaleza no es que hable de la naturaleza, sino sus implicaciones para lo humano, sus implicaciones para la teoría social. Voy a entrar a leer algunos acápites de la tesis doctoral, traducidos por este maestro al cual le debemos tanto, que es Wenceslao Roses. Dice Marx: y es impresionante la organización de la tesis. Dice así: el autor, 1841, es el momento en que él empezó en el 39 a prepararlo, pero se va a graduar solo en el 41. Además, todos los biógrafos dicen que se graduó fue por presiones externas, porque realmente Marx, como todos y todas nos pasa, escribir la tesis se vuelve un lío tremendo. Entonces La Salle, pues su pariente, lo narra en algunas de las pequeñas reflexiones, que tocó presionarlo para que se graduara, como nos pasa a todas y todos por igual. El autor
yo, Marx, dedica estas líneas como homenaje de cariño filial a su queridísimo y paternal amigo, el consejero de gobierno señor Ludwig von Westphalen en Treves. Se lo dedica a su suegro posteriormente, porque si hay dos figuras que influyen, además de su formación en el bachillerato, que bueno, sobre eso Alberti ha hecho un trabajo magistral de cómo fueron los años del gimnasium de Marx, qué estudiaba, qué hacía, bueno, etcétera. Un filósofo argentino que le recomiendo bastante. Las figuras que más influyeron en él fueron su padre y su suegro, que era un hombre bastante informado en filosofía francesa. Oigan esto que dice: ojalá quienes han dudado alguna vez de la fuerza de la idea pudieran haber tenido como yo la dicha de admirar a un viejo pletórico de fuerza y de juventud que saluda todos los progresos de su tiempo con el entusiasmo y la prudencia de la verdad. Usted, mi paternal amigo, ha sido siempre para mí la demostración viva y palpable de que el idealismo no es simplemente una quimera, sino una verdad. Y no formulo votos por su bienestar físico, pues sé que el gran médico mágico bajo cuya tutela se halla usted es el espíritu. Quiere decir que aquí aparece otro equívoco de la tesis doctoral, y es: Marx, la gente cree que porque habló de Demócrito y habló de Epicuro ya era materialista, y cuando Demócrito habló de el átomo no era porque existiera un microscopio para tratar de verlo y tangiblemente coger la materia del átomo, sino era la pregunta de toda la filosofía griega: Tito arge, ¿cuál es la esencia, fundamento de todo lo que es? Y a pura argumentación racional, pues Demócrito va a decir: debe haber una partícula indivisible, esencia y fundamento de todo lo que es. Pero lógicamente no era un materialista. Creo que hay un problema y Epicuro tampoco es un materialista. Quiere decir que haber escogido a Demócrito y Epicuro no es porque eran teóricos del átomo y el átomo era algo material o cosas de ese estilo, que a veces me parece que el texto de Frank Mehring comete unos pequeños errores, entre ellos lo gradúa de otra universidad y otras cosas, pero también comete el error de pensar que ya Marx se volvió materialista cuando escribió la tesis sobre Demócrito y Epicuro. No, lo acabo de leer. Soy un idealista. El idealismo no es una quimera, es una realidad. Ahora, ¿qué es ser idealista hegeliano? Pues en ese momento era una actitud totalmente revolucionaria. Primero era considerar que el derecho es la libertad y la construcción de un mundo racional. Segundo era otorgarle en la relación cognitiva un papel fundamental a la subjetividad, como en toda visión idealista. Y tercero es tratar de no tener una relación inconexa a la realidad, sino una relación completamente conectada por la idea, el espíritu o la razón. Es decir, que ser idealista no tiene nada que ver con un prejuicio o un denostar, todo lo contrario. Ser idealista es una actitud filosófica muy importante en el momento de Marx, que tiene 23 años en el momento en que se gradúa, porque nace en el 18 y aquí tiene 23 años, es decir, se gradúa mucho más joven que cualquiera de nosotros. Dice en el prólogo, que hay partes lindísimas del prólogo, lástima que no pudiéramos leerlas todas, pero que dan también unas claves importantísimas. Dice: había podido redactar el presente estudio bajo una forma más rigurosamente científica y al mismo tiempo en algunos de sus aspectos menos pedante, si no me hubiese animado la intención inicial de hacer de él una tesis doctoral. Razones puramente externas me mueven, sin embargo, a entregarlo a la imprenta bajo su forma actual. Considero, por otra parte, que he logrado solucionar en este trabajo un problema hasta ahora no resuelto de la historia de la filosofía griega. Marx en eso fue absolutamente, como dice Ludovico Silva, un autocrítico de su estilo literario. Y es que siempre se sintió inconforme con su forma de escritura. Siempre.
Y en ese sentido, uno de los ejemplos más dramáticos y bellos de Marx es como el capítulo primero del Capital siempre sintió que estaba mal escrito. Siempre. Y lo dice en todos los prólogos. No me convence como quedó escrito. Esto era para la clase obrera europea, y esto no lo entiende la clase obrera europea. Lo dice, y lo repite, y lo repite. Y dos, también es muy autocrítico de la pedantería de los filósofos. Sí, de la jerga de los filósofos. Porque como dice Lukács, desde sus obras y sus escritos juveniles, uno encuentra en Marx un jacobino plebeyo democrático. Y es que el saber debe servirle en algo a la humanidad. Por eso en sus reflexiones de un joven para elegir profesión dice: los grandes hombres que la humanidad reconoce no son los eruditos, no son los grandes artistas, sino son aquellos que en algún nivel le han servido en algo a la humanidad. Es una idea un poco plebeya y cristiana que tiene el joven Marx en su famosa lectura de Juan 24, La vid y los sarmientos, ¿no? Que es un texto que Marx publicó sobre la unión de los creyentes con Cristo, porque también Marx creyó en Dios, y creyó firmemente porque leía las fuentes, no como nosotros que ni siquiera leemos la Biblia. Lo que pasa es que después se volvió ateo, como les pasa a algunos de nosotros. ¿Qué es lo que él en el fondo va a resolver de la filosofía griega? Va a resolver dos o tres cosas fundamentales. La primera, el valor de un gran pensador no está solo en él mismo, sino en lo que deviene después, sus discípulos. ¿Qué está más o menos también aludiendo Marx? La propia experiencia de él con Hegel. Y es que el valor de Aristóteles o el valor de Hegel se va a mostrar en la práctica de su devenir y de su desenvolvimiento. Por eso el secreto de la filosofía griega no es su cima, su cúspide, sino es lo que va a producir en la etapa de crisis. Y creo que en eso Marx también es completamente coherente, como Habermas lo plantea en Problemas de legitimación del capitalismo tardío. Y es que él siempre pensó en la noción de crisis como una categoría fundamental. Fue el primero que la usó en ciencias sociales, lo dice el propio Habermas. Y en ese sentido uno podría decir que el valor de la filosofía griega, metáfora que utiliza acá, no es como un sapo hinchado que se le pone una aguja y se desinfla, sino el valor de una filosofía es su propio proceso de realización y desenvolvimiento. Eso es fundamental. Por eso el valor de un gran profesor no es él. No es que lo repitan como pasó con Heidegger, que lo único que tenía era epígonos y heideggerianos ahí repitiendo. No, el valor es que sus discípulos se liberen reflexivamente del maestro. Y es la misma circunstancia. Aristóteles produce tres escuelas muy ligadas al consejo ético de la autonomía y de la subjetividad, se puede hablar, que es el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. Y es que ya no son filosofías sistemáticas de totalidad, sino filosofías del repliegue, del retorno a la subjetividad, a los problemas de la moralidad. Porque luego de un gran sistema total, pues viene como una experiencia de también pensemos en nosotros mismos y no solo en la construcción del sistema. Lo mismo va a pasar un poco con Hegel. Y es que luego de la muerte de Hegel, pues el gran problema del valor de Hegel es qué van a hacer con él sus discípulos. ¿Y cuál es el drama de Hegel? Que a los pocos años de su muerte, con Augusto Comte, 1836-1846, escribe sus famosos cuadernos de filosofía positiva. Es decir, que la imagen del perro muerto es que una vez muerto Hegel, empieza cierta tiranía del positivismo, de esa inmunda filosofía de la religión de los hechos, como dice Habermas en el prólogo a Conocimiento e Interés, que tiene el peligro que se transmuta, se disfraza y coloniza hasta el marxismo. Entonces la gente cree que está haciendo marxismo, está haciendo es puro positivismo, y eso pues es clave en la propia historia de la filosofía y las ciencias sociales desde el nacimiento del positivismo. Y es que el positivismo se presenta como mucho más fácil comprensible que la filosofía esa hermética de Kant, de Hegel, de Fichte. Entonces la gente se va volviendo kantiana, positivista, spenceriana, facilísimo. ¿Qué es conocer? Observar. ¿Cómo
Conocer es observar. Son imbecilidades. ¿Qué es conocer e investigar? Analizar. No, nada de eso. Es decir, en ese sentido el positivismo es como anillo al dedo a la mediocridad. Y va transmutándose y transmutándose y transmutándose, y uno ni se va dando cuenta. ¿Qué otro elemento de alguna manera va a descifrar? Que no solo vale el escepticismo, sino, señor Hegel, el epicureísmo es clave, y usted no le dio el valor que tiene. No le dio el valor que tiene. Quiere decir que los marxistas tenemos que reivindicar a Epicuro, porque es el filósofo de la libertad. Es cierto, Leo, que Hegel ha caracterizado en sus grandes lineamientos lo que hay de general en aquellos sistemas. Sí, lo caracterizó en forma muy genérica y especulativa, pero el plan de su historia de la filosofía, de la que arranca en realidad esta historia, era de una grandeza y una osadía tan admirables que su autor no podía entrar en detalles, y cuando uno no entra en detalles se vuelve unilateral. Por otra parte, la idea que Hegel tenía de lo que llamaba lo especulativo por excelencia no permitía a este gigantesco pensador reconocer en estos sistemas la gran importancia que revisten para la historia de la filosofía griega y para el espíritu griego en general. Estos sistemas son la clave para comprender la verdadera historia de la filosofía griega. Entonces, la clave de Aristóteles no es Aristóteles, sino lo que produjo Aristóteles. La clave de Hegel no es Hegel, sino lo que va a producir en nuestra época Hegel. Si la filosofía se la toma el positivismo, como se la ha tomado durante casi más de un siglo y medio, estamos perdidos. Incluimos en forma de apéndice una crítica de la polémica de Plutarco contra la teología de Epicuro, porque esta polémica no es, ni mucho menos, un fenómeno aislado, sino el exponente de una posición generalizada, pues representa de un modo muy exacto las relaciones entre el intelecto teologizante y la filosofía. ¿Cuál es el otro inmenso valor de Epicuro? Que uno, para explicarse los dioses, debe buscar la teoría que más ataraxia le produzca. Por lo tanto, de las divinidades y los dioses debe haber varias teorías. Imagínense eso, pues lógico, no le vamos a exigir a Epicuro que no cree en Dios, pero de todas maneras su teoría es para favorecer a los seres humanos. Y es que cada uno de nosotros debe escoger la teoría que más felicidad, o por lo menos más ataraxia, que podría ser traducida como insensibilidad ante el sufrimiento, uno escoja con tal de salvar la vida humana. Que es el que Epicuro tiene una relación con los dioses a favor de la multiplicidad explicativa y una relación con los dioses que favorece al hombre y no a los dioses. Y eso es muy importante en esta clave. Digámoslo en términos de David Hume, la filosofía no puede ser sierva de la teología, sino la filosofía debe ser independiente de la teología. ¿Y quién hizo y plasmó eso? Epicuro. Creó una forma de multiplicidad explicativa del problema religioso que le dice a cada uno de ustedes, escoja la teoría que más le convenga para su felicidad. Es decir, está salvando un poco al hombre. Y termina el prólogo diciendo algo magistral: la filosofía no lo oculta, hace suya la profesión de fe de Prometeo. No es impío, y lo cita en griego, lógicamente porque él todos los años de su gimnasio, debido a la reforma de von Humboldt del año 1809, a la educación alemana, que fue la que produjo a Nietzsche, que fue la que produjo a todos estos monstruos del pensamiento, uno todos los años veía lo mismo. Lo mismo. Quiere decir que no es esta avidez de novedades, y es que si salió la telemática, estudiamos telemática, si salió no sé qué, no, sino el hilo conductor del saber de la universidad y los colegios en Alemania, debido al hermano de Alejandro von Humboldt, Guillermo von Humboldt, son tres saberes: lenguas clásicas y lenguas modernas. Entonces Marx siempre, desde primero a 11, dirían ustedes, estudió griego, latín, francés,
inglés, todos los años. Segundo saber fundante, geografía e historia. Todos los años de su pensum estudió geografía e historia. Y el tercer saber fundante, ciencias, física, química, biología. Pero lo demás, si uno queda bien fundamentado en esos tres elementos, ya está preparado para cualquier cosa. Y en ese sentido, acá lo ven ustedes, cita directamente en griego el libro que él tenía en su mesa de noche, como dice Rubén Jaramillo Vélez, era Prometeo encadenado de Esquilo y Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Por eso llegó a hablar 6 lenguas y el maestro Engels 12. Es decir, el tema de lo políglota es porque a uno se lo favorece la formación de la Universidad de Humboldt. Dice, la filosofía no lo oculta, hace suya la profesión de fe de Prometeo. No es impío quien desprecia a los dioses del populacho, sino quien se suma a las opiniones que el populacho tiene de los dioses. Increíble. Increíble. Es decir, es contra la moral de rebaño, contra la moral de la opinión pública. Es decir, el que es impío es el que se suma a la moral del populacho, no el que tiene unos dioses de forma autónoma y libre. Y a estos cuitatos que se alegran de que aparentemente haya empeorado la situación de la filosofía en la sociedad burguesa, les da a su vez la respuesta que Prometeo daba a Hermes, servidor de los dioses. Ya aparece la figura que inaugura la hermenéutica, ¿no? Y es la pelea entre Prometeo y Hermes. Hermes inaugura la hermenéutica clásica, Prometeo inaugura la teoría crítica de la sociedad. Sí, eso suena un poquito exagerado, ¿no? Pero uno podría decir que el propio Marx ya detecta en la tesis doctoral el valor de esos 2 semidioses. El problema de uno es que es demasiado súbdito, que es Hermes, por la obsesión en la traductibilidad del lenguaje de los dioses, las divinidades, para traducirse a los hombres. En cambio, Prometeo prefirió quedarse encadenado por toda la eternidad a que los buitres le comieran sus entrañas, con tal de darles el fuego a los hombres. Por eso oigan esta traducción tan hermosa. Prometeo le dice a Hermes, en una palabra, odio a todos los dioses. Puedes estar seguro de que jamás cambiaría mi suerte miserable por tu servidumbre, pues prefiero verme clavado a esta roca que ser el fiel mensajero de Zeus Padre. Impresionante. Cuando su hija le pregunta a su padre, padre, ¿cuál es tu moralidad? Que está publicado en algunos, digamos que se llama la moral comunista. Marx dice cosas lindísimas. Por ejemplo, dice, ¿qué le perdonarías tú a los seres humanos? Que es un defecto, pero lo perdono. Dice, la credibilidad. Y es que le siguen a uno haciendo miles de vainas, la gente le queda a uno mal y uno sigue creyendo en la condición humana. ¿Qué consideras de alguna manera el peor defecto? La cobardía. La cobardía. ¿Cuáles son las máximas de tu vida? Nada del humano me es ajeno. Bueno, etcétera. Ese textico sería bueno también que lo leyeran, que son 2 paginitas del viejo Marx dialogando con su hija sobre los problemas de la moralidad. Y oigan el cierre del prólogo de la tesis doctoral. Prometeo ocupa el primer lugar entre los santos y los mártires del calendario filosófico. No es Sócrates, como lo narra la historia oficial. Entonces a uno le dicen que el primer mártir del calendario filosófico fue Sócrates al tomar la cicuta. No. Realmente, desde la lectura crítica de Marx, el primer mártir, porque le dio la libertad, que es el fuego, a los seres humanos, es Prometeo encadenado. Es el primer mártir de la filosofía. Y esto realmente, como dice Lukács, es genial, porque no es que haya una, digamos, lectura muy reiterada sobre el tema. Bien. ¿Cómo divide la tesis el maestro Marx? Como la tiene que hacer Rubiel. Primera parte. Diferencia entre la filosofía democristiana y epicúrea en general. Segunda parte. Diferencia entre la filosofía democristiana y epicúrea de la naturaleza en particular.
quiere decir que tiene un método galileano o un método hipotético-deductivo, como dice Ernst Mandel, ¿no? Cuando habla del Capital de Marx, que en el fondo es un método hipotético-deductivo. Y es, primer capítulo. Entonces, ¿cómo va a empezar el primer capítulo, Rubiel? Si fuera desde esta metodología, las diferencias en general de las dos filosofías. Ante todo, ¿qué nexo hay entre filosofía de la naturaleza y filosofía social? Porque él no le interesa a Demócrito de Epicuro simplemente como filósofo de la naturaleza, es estudiante de Derecho. Un estudiante de Derecho que ya no es estudiante de Derecho, es filósofo. Y en eso también es Hegel el que lo seduce, ¿no? Porque el maestro Hegel dice en la filosofía del derecho, el punto de partida de todo derecho siempre son categorías filosóficas. Parágrafo primero de la introducción a la filosofía del derecho. Quiere decir que si uno entra a estudiar derecho y lo hace en serio, se vuelve filósofo. Porque las categorías supuestas del derecho tienen detrás siempre reflexiones filosóficas. Y en ese sentido, entró a estudiar derecho, pero terminó hablando de Demócrito y Epicuro. Imagínense eso no se lo permitirían, no sé si en la Universidad Libre, una tesis doctoral sobre Zizek y Benjamin y la teoría de la violencia o cosas de ese estilo. Y luego un apéndice. Entonces, en términos metodológicos, diferencias generales y luego diferencias puntuales micrológicas entre las dos filosofías. ¿Cuáles destaca Lukács? Voy a ir simplemente a aludir a algunas de ellas. La exposición de Marx sobre la filosofía de Epicuro parte evidentemente de la historia de la filosofía de Hegel, pero cambia sin embargo fundamentalmente la imagen y la ubicación histórica de Epicuro en relación con la concepción hegeliana. Aquí no es posible presentar ni remotamente esta divergencia con toda la riqueza histórica desarrollada por Marx. Segundo, la exposición de Hegel sobre la filosofía de Epicuro está llena de antipatía contra el relativo materialismo de la misma. Por ello, Lenin habla con razón de un modelo de tergiversación y difamación del materialismo por un idealista. En ese sentido, cuando uno lee los textos de Lenin sobre Hegel, que son los cuadernos filosóficos, uno a veces hasta tiene unas sensaciones un poco raras, ¿no? Porque Lenin con Hegel es un poco reactivo, ¿no? Pone, ja, 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 no me gustó. Veas un día parte de los cuadernos filosóficos. Ahí está la tendencia natural a la derecha. Pero oigan lo importante que dice Lukács, el gran equívoco. Así como la cuestión judía, su gran equívoco es que Marx no le interesaban, rechazaba los derechos humanos, cosa que es totalmente falsa. Lo que me gustaba era la forma burguesa de su plasmación, pero él, si le hubieran planteado otra declaración de golpe, la aceptaría. Dice Lukács, en 1840 y 41, Marx todavía no era materialista. Eso hay que repetirlo porque el prólogo es clarísimo. Y ningún ser se vuelve ni ateo ni materialista el día que nace, sino es un proceso de luchas, de avatares, de vueltas, de retornos bastante complicado. Su cosmovisión en esa época, la de un panteísmo radicalizado y ateísta, con rasgos indudables de idealismo objetivo hegeliano. ¿Por qué? Porque Epicuro le llama es porque le permite a todo hombre buscar y aceptar la explicación de los dioses que menos dolor le produzca. Eso es magistral, porque hay formas con la religión que uno tiene razón enferma. Entonces uno debe escoger la religión que menos dolor y menos melancolía le produzca. Uno puede seguir siendo religioso, pero hay formas religiosas que son demasiado dogmáticas y fundamentalistas. Uno debe buscar una religión un poco
adaptada a lo que uno es. Me dice una religión ascética, no una religión rumbera. ¿Qué hacen? No puede, no puede coincidir, digo. Tiene que tener algo terrenal y no puede ser simplemente una religión ascética, completamente pecadora y amenazando con la muerte y el pecado. No, eso no es una... Dice, sin embargo, no se halla en él ninguna huella, en Marx, de un prejuicio contra el materialismo, que los otros jóvenes hegelianos sí tienen. Entonces ahí vemos otra diferencia entre Engels, Marx y Feuerbach y el otro combo de sus contertulios hegelianos de la izquierda. Marx, en cambio, considera a Epicuro como un negador de los dioses, como un liberador de los hombres del temor a Dios, y lo coloca por ello en sus análisis del final de la filosofía antigua más alto que los escépticos contra Hegel. Hegel valora a los escépticos, Marx valora los epicúreos. Esta evaluación se da en la disertación del doctorado con base en profundas investigaciones filosóficas de carácter sustancial. Marx corrige sobre todo la suposición de Hegel de que la atomística haya sido una teoría idéntica en Demócrito y Epicuro. Otra afirmación de Lukács: la gran obra histórico-filosófica que el joven Marx lleva a cabo aquí consiste en que no se dedica solamente a estudiar la tradición materialista, sino que de alguna manera indirecta trata de seguir el rastro de los comienzos de la dialéctica en la teoría de uno de los más importantes representantes de la misma. Oigan lo interesante de Lukács, y es que pudo haber entendido rasgos dialécticos aún no materialistas. ¿Sí? Entonces uno pasa desde la dialéctica al materialismo, no del materialismo a la dialéctica. Y esa es la verdad filosófica en Marx. Uno se va volviendo materialista a partir de una visión dialéctica que nos aportó Hegel, Kant, Heráclito, hasta la propia filosofía medieval. Bueno, encuentra este germen de la dialéctica en la teoría atómica de Epicuro, en contraposición a la de Demócrito, que no tiene ningún rastro de dialéctica. Marx pone de relieve esta diferencia en la parte particular que ahora voy a explicar. Marx muestra que Demócrito no conoce sino la necesidad estrictamente mecánico, y por eso niega la casualidad, mientras que la filosofía de Epicuro contiene atisbos de un concepto dialéctico de la casualidad que le abre al hombre el camino hacia la libertad. Otra distinción. Con estas diferencias se relaciona estrechamente el que Demócrito, como hace resaltar Marx, solo creó una filosofía de la naturaleza, mientras que en Epicuro la teoría atómica presenta al mismo tiempo categorías que se refieren a determinadas condiciones de la vida humana y de la vida social. Por ejemplo, un tema que es muy preciso. Cuando analiza el tema de la repulsión de los átomos, ¿saben qué ejemplo pone el maestro Epicuro? La amistad, como Derrida en Políticas de la Amistad. Y es que el gran consejo de Epicuro para la vida de la amistad es que uno debe tener muy pocos amigos, realmente. Si uno va expandiendo demasiado el círculo de los amigos, no tiene ningún amigo. Ningún amigo. En ese sentido, así como la relación entre los átomos se expresa en una especie de repulsión, ustedes deben evitar tener demasiados amigos y amigas, y deben más bien profundizar las relaciones de amistad pequeñas y directas que tengan. Porque ¿cuál es el riesgo? Si uno tiene demasiados, no tiene ninguno. Y si tiene demasiados, hay mucho dolor. Mucho dolor. Hay mucho sufrimiento. Entonces va a tener un grupo bastante reducido. El jardín de Epicuro, de alguna manera, sería la famosa. Otra diferencia. Demócrito, mientras que toda la filosofía de la naturaleza de Epicuro solo sirve para alcanzar la beatitud propia,
Demócrito, mientras que toda la filosofía de la naturaleza de Epicuro solo sirve para alcanzar la beatitud propia de la filosofía, la ataraxia, para Epicuro el significado de la comprensión de la naturaleza consiste en la liberación del hombre. En cambio, en el caso de Demócrito, solo en el empirismo. Y si leen posteriormente esto, que son solo 16 párrafitos, 3 páginas, entenderán la parte general de la tesis doctoral. Ahora, la parte de detalle. El átomo en Demócrito cae en línea recta y choca o se repulsa o hay repulsión con los átomos. Mientras Epicuro dice, el átomo no puede tener solo 2 movimientos. El átomo tiene que tener 3 movimientos. Tiene que tenerlo. No por razones de verlo, ¿no?, sino por razones de la causa, fundamento de todo lo que es. Primero, tiene que tener un movimiento de parénclesis, es decir, desviación, declinación de la línea recta. Declinación. ¿Por qué tiene que tener la declinación de la línea recta? Porque si solo cae en línea recta, sería más importante la gravedad que el átomo. Entonces el principio fundamento de todo lo real no sería el átomo, sino la gravedad. Porque el átomo sería un dependiente, no tendría autonomía, digámoslo en términos marxistas, no tendría libertad. Y el principio fundamento de todo lo que es tiene que tener libertad, tiene que tener autonomía, que es el problema de Marx. Segundo, si el átomo no tiene declinación de la línea recta, ¿cómo choca con los otros? No habría forma de chocar. Porque si cae en línea recta, entonces no hay la posibilidad de esa declinación, y la que garantiza la repulsión, la que garantiza el choque es la parénclesis, la declinación o desviación de la línea recta. Por lo tanto, el movimiento fundamental del átomo es la desviación o declinación de la línea recta. Y usted, señor Hegel, no se dio cuenta de eso. Y es que gracias a ese movimiento, el átomo es el principio fundamento de todo lo que es, porque es libre, autónomo y no dependiente de la gravedad. Y 2, no podríamos explicar el choque o la repulsión si no hubiera declinación de la línea recta. Por eso, el capítulo 2, les voy a leer simplemente el índice, es el más conocido. Dice así, capítulo 1, la declinación o parénclesis del átomo con respecto a la línea recta. Ese es mi descubrimiento. Nadie lo había señalado hasta ahora. Y en eso Marx, pues a veces le salen ciertas, digamos, momentos en que reconoce lo que hay descubierto. Hay 2 momentos en que Marx no se sonroja. Cuando dice, yo descubrí el doble carácter de la mercancía y descubrí el doble carácter del trabajo. Nadie antes de mí había hablado de eso. Y lo dice en el capítulo 1 del Capital, de frente lo dice. Y aquí también lo dice. La declinación de la línea recta o la parénclesis es una micrología que nadie había señalado en Epicuro. ¿Y él cómo lo sacó? Pues leyendo directamente a Epicuro. Aquí en la obra de Wenceslao Roses, que ya es difícil de conseguir, que se llama Escritos de Juventud, que eso pues la ven ahí digo yo a mis estudiantes, en la 16 con octava, cómprenla inmediatamente, porque eso está totalmente, digamos, es muy difícil conseguirlo. Están las lecturas que él hace de Aristóteles y las lecturas que Marx hace de Epicuro, directamente del griego, digamos. Quiere decir que no era cualquier filósofo, leía directamente en griego a Epicuro, leía a Aristóteles, como lo ha mostrado con Hegel, Adam Smith, Ricardo, etcétera, etcétera. Y el segundo es el otro problema de la dialéctica, las cualidades del átomo, no la cantidad. Porque ya sabemos que desde la dialéctica hegeliana, el primer aparecer de todo lo que es nunca es cuantitativo, sino toda primera manifestación de lo que es cualitativa. Querría decir que la relación del ser humano con el mundo
no empieza nunca por la cantidad, como pensaba Descartes. Descartes pensaba que el mundo era rex extensa, cantidad. No, lo primero que yo en el momento de nacer tengo que ver con el mundo es con cualidades. La cantidad es posterior a la cualidad. Por eso en ciencias sociales nosotros siempre trabajamos primero metodologías cualitativas y luego se puede aumentar a metodologías cuantitativas de la investigación y luego a metodologías cualitativas que no tienen nada que ver con la cantidad. En ese sentido, Marx, hijo de Hegel, sabe que el átomo no solo es cantidad, es también cualidades. 3. En griego, atomoi dersai, que se traduce acá principios indivisibles y elementos indivisibles. Eso es lo fundamental del átomo. ¿Qué diría Tales de Mileto? El agua. ¿Qué diría Anaxímenes? El aire. ¿Qué diría Empédocles? El agua, el aire, el fuego y la tierra. ¿Qué diría Anaximandro? El ageidón, lo indefinido o lo indeterminado. Pero la apuesta de Demócrito, y por eso pasa la historia, es la indivisibilidad de una materia, una partícula, que es el fundamento, causa de todo lo que es. 4. El tiempo. Eso es clave también. Creo que en toda filosofía la distinción entre ser y tiempo es el alma de la filosofía, no porque lo diga Heidegger, sino porque esa distinción la hizo Heráclito. El tiempo. ¿Qué de tiempo, de temporalidad tiene lo que es? Entonces el átomo se nos está volviendo algo bastante complejo. Es decir, el átomo de Demócrito es muy simple. En cambio, el átomo de Epicuro es un átomo de una complejidad impresionante. Declinación de la línea recta, repulsión, elementos cualitativos, elementos de indivisibilidad y además elementos de tiempo. Y luego el tema griego. Microcosmos, macrocosmos. Así se cierra la tesis doctoral, que es como dice Habermas en Conocimiento e Interés, y es que en el inicio mismo del concepto de teoría hay la noción de logos, de ethos, de mímesis, pero también la noción de cosmos, y es la psiquis individual se debe parecer a las leyes más generales del universo, y hay una cierta isonomía entre lo totalmente universal del cosmos y lo absolutamente indivisible del átomo. Uno se haría esta pregunta un poco más complejas. Si el cosmos y la psiquis individual tienen cierta relación, por ejemplo, ¿qué relación hay entre la ontogénesis individual y la filogénesis de la especie? También, digamos, preguntas de esas bastante difíciles de las ciencias sociales contemporáneas, ¿no? Pero uno podría decir que la estructura de la tesis doctoral de Marx es magistral. El índice, uno le pondría summa cum laude. Diferencias en general de las dos filosofías y diferencias particulares en la concepción necesariamente del átomo. Entonces, sintéticamente, primera pregunta: ¿por qué Marx se volvió hegeliano? Tal vez el único momento en que Marx hace una confesión directa de que las sirenas de esa pétrea y grotesca melodía hegeliana lo empezaron a hacer enamorar es en la Carta al Padre. El idealismo de Kant y el idealismo de Fichte son demasiado separadores de forma y contenido, demasiado clasificatorios, demasiado, podemos decirlo también, ahistóricos. Y entonces en ese sentido Kant y Hegel, pues es como Hegel es el histórico, el dialéctico, el interracionalizador, el que entra en interrelaciones, etcétera. Segunda pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el Hegel de la izquierda hegeliana y el Hegel de Marx, Engels y Feuerbach? Y en ese sentido es una diferencia que la tratamos un poco de mostrar. Hegel vale también por sus propios desarrollos y sus discípulos, no por él mismo, como todo gran maestro. 2, Hegel tiene
una lectura exotérica con X, que es la que denosta de Hegel, porque simplemente consiguió con el régimen austroprusiano de la restauración de la Santa Alianza de 1815 a 1830, que es la etapa más reaccionaria de la historia europea, que es el momento en que nace Marx, como dice Augusto Cornudo en su biografía. La infancia de Marx se da en la Santa Alianza, pero su formación se da en la derrota de la Santa Alianza. Hay un Hegel exotérico con X y un Hegel exotérico con S. ¿Qué tenemos que reivindicar? El esotérico con S. ¿Cuál es el valor? Gérmenes de materialismo, gérmenes de dialéctica, gérmenes de ateísmo. Imagínense eso. Hay un libro de Tran Duc Thao, que es un filósofo vietnamita, que se llama El materialismo de Hegel, donde él trata de mostrar que con todo y su faceta idealista hay algunas afirmaciones materialistas de Hegel. Eso, para uno que piensa en términos de tensión y contradicción, pues es comprensible, pero si uno piensa de manera totalmente maniquea, o es materialista o es idealista, pues no puede entender esas búsquedas, esos procesos de construcción que en el pensamiento son tan difíciles. ¿Qué más? Se quedaron como un perro muerto, solo haciendo crítica de la religión, solamente, y pensaban que seguía y debería seguirse haciendo crítica de la religión. En cambio, yo, como lo hizo Engels, y en eso Engels me anticipó a mí, lo reconoce el propio Marx, empezó a hacer crítica del Estado, crítica, y el primero que hizo crítica de la economía es Engels, no Marx, y lo dice en el prólogo a los manuscritos del 44. En ese sentido, quien lo anticipó y por eso empezó la amistad, es que entendió que la mejor manera de criticar la sociedad burguesa moderna es crítica de la economía política. Y eso es uno de los problemas del estatuto teórico del marxismo, y es que no se puede volver solo economía política. Ese es el drama de nosotros, los comunistas formados en los lineamientos soviéticos, y es que creíamos que por saber qué era tasa de plusvalía, tasa de ganancia, doble carácter de la mercancía, valor de uso, valor de cambio, fetichismo de la mercancía, ya sabíamos que era el marxismo. No, hay que leer La Unión de los Creyentes en Cristo, hay que leer la Carta al Padre, hay que leer los manuscritos. Estamos condenados a volver a retornar a leerlo con más rigor filosóficamente. Eso es un poco el llamamiento. Bien, la tercera pregunta: ¿cómo se fue liberando de Hegel? Se fue liberando gradualmente y con muchos, como lo real, dando tumbos. En la tesis doctoral es una escaramuza. Maestro, usted tiene un espíritu demasiado especulativo y su historia de la filosofía no diferencia a Demócrito y Epicuro. Maestro, usted no entiende la clave de los sistemas de la filosofía griega. Le da mayor valor al escepticismo y no al epicureísmo. Maestro, sí, pero con toda la idea de una liberación muy de hábito reflexivo, no reactiva, digamos, en el sentido psicológico, como la de Kierkegaard, Schopenhauer y Nietzsche, que es: usted es un pastor protestante inmundo y tal y todo. Es una idea un poco más. Luego, en la Gaceta Renana, le va a hacer una pelea más fuerte, y es que se va a distanciar de su concepción de la política, del derecho y del Estado. Sí, esto es gradual. Y solo en los manuscritos del 44, en la última parte del último manuscrito del 44, que es a veces en algunas ediciones no está publicado, hace la crítica a la filosofía hegeliana y a la dialéctica en general, que es uno de los grandes problemas. ¿Qué diferencia entre la dialéctica de Marx y la dialéctica de Hegel? Es decir, que atreverse a criticar el alma lo hizo luego mínimo de 6 años de pensar la cosa. Y lógica, siempre diciendo: usted es el maestro, usted es el tipo que descubrió que... Bueno, todo lo que él le dice en los manuscritos del 44. Pero ahí, yo creo que si ustedes algún día leen la parte final de los manuscritos y entienden algo, realmente ya es por marxistas ya consumados. Porque esa parte es el texto más difícil de la vida de Marx.
la crítica de la filosofía en general y la crítica de la dialéctica en general. Es lindísimo, pero tendríamos que leerlo, digamos, siempre en compañía. Es una liberación gradual, es una liberación por etapas, es una liberación muy decantada, etcétera, etcétera. Y la pregunta que no voy a responder del todo, pero creo que he hecho bastantes insinuaciones, es la cuarta. Y es, ¿qué es lo valioso de la tesis o la disertación doctoral de Marx? Nada más, al leerles el prólogo, ya empiezan a aparecer los elementos valiosísimos. Oigan, a Marx le interesó la filosofía griega. No solo la interesó, la leía directamente en griego. Pero tenía siempre un enigma, una pregunta. ¿Cuál es la clave del desenvolvimiento de su historia? Porque a mí como que siempre me muestran son los momentos de cúspide. Aristóteles, Hegel, Kant. No, el valor de la filosofía es la época de crisis. Por eso el maestro Edmundo Husserl siempre decía, las épocas de crisis son buen fermento para la actividad filosófica. En ese lindo libro que Guillermo Hoyos Vázquez siempre recomendaba leer, que se llama La crisis de las ciencias europeas y el papel de la fenomenología trascendental, 1936. Entonces, algún día, si tienen una noche de insomnio, bájenlo y léanse solo el prólogo de Edmundo Husserl. Anticipó la crisis del eurocentrismo. Lo grave de eso fue que fue el maestro de Heidegger, le dedicó Heidegger Ser y Tiempo, y luego de que Heidegger aceptó la rectoría del fascismo de la Universidad de Berlín, le quitó la dedicatoria a su gran maestro Edmundo Husserl. ¿Qué otro elemento podemos ver? Que el método de análisis histórico, en un caso de filosofía, es el mismo método para la sociedad. No voy a tratar de fundamentarlo, pero el método que usa para un simple acontecimiento histórico-filosófico es el mismo, y es el método hipotético-deductivo. Por eso Ernst Mandel lo dice en el desarrollo del pensamiento económico del joven Marx, cuando Mandel dice, Marx no escogió estudiar el capitalismo en Afganistán, no es lo que dice, pero más o menos, no escogió estudiar el capitalismo en América Latina, sino el llamado hogar clásico del capitalismo. ¿Por qué? Porque ahí se da los menos factores perturbadores para las leyes más generales del capitalismo. Y en ese sentido estudia en el hogar clásico, y una vez descubre las leyes y tendencias más generales del capitalismo, por vía hipotético-deductiva, ve si se cumplen en América Latina, ve si se cumplen en tal caso. Lo mismo que el esquema aquí. Hay que empezar por lo general y luego ver si lo general se ejemplifica o se diferencia con lo particular. En el fondo, como dice Lenin en ¿Qué es la dialéctica?, que es otro texto que algún día deberían ustedes leer, que es bastante interesante, que son 3 páginas, donde el viejo Lenin trata de explicarle a los obreros qué es la dialéctica, y además del movimiento de la contradicción, el tema del todo y la parte. Es un tema clave, digamos. Aquí está condensada la historia de la humanidad, no por vía acumulativa y sumativa, y es como aquí más esto, no. La parte contiene siempre el todo, y el todo la parte, tal vez la hermenéutica y la dialéctica siempre comparten esa misma mirada, a diferencia de las filosofías positivistas, analíticas, etcétera, etcétera. Y si leen este texto de Georg Lukács, creo que se ampliaría la visión, y digo porque nosotros ya leemos muy poquito, y como decía Germán Hesse, los libros no son para leerlos, pero a cada uno le llega su momento. Quiere decir que uno puede tener en su biblioteca La riqueza de las naciones de Adam Smith, hoy fotocopiada con toda seguridad, o Economía y Sociedad de Max Weber, que eso recomendaba a alguien. Todo filósofo debe tener Economía y Sociedad de Max Weber. En una feria de libros ustedes la ven ahí, la compran y puede que nunca la lean, pero van a leer un capitulito. Los libros no son para leerlos, y sería una farsa decir que uno se ha leído un libro completo. De literatura lo acepto,
Pero decir que uno se ha leído completo, con la misma profundidad, El Capital es una farsa. De golpe el maestro Llanos, que lleva de golpe 30 años leyendo El Capital, pero uno que es un ser modesto, joven, Son 5.000 páginas. Mundano. 5.000 eso uno no páginas. podría decir. En estas 3 o 4 paginitas verán un poco la respuesta a la cuarta pregunta, y es además por qué la disertación doctoral, que es muy poco conocido, es un texto tan importante en la biografía intelectual, y no solo en la biografía, para la filosofía occidental. Marx recuperó a un filósofo como Epicuro que nadie realmente había recuperado. Andrés, ahora sí pregunta. Muchas gracias. Hacemos una ronda de intervención. ¿Qué preguntas? Levantamos la mano. ¿Preguntas? Bueno, ¿alguien más para que tengamos? Bueno, yo sí que empieza a preparar. Entonces, ¿alguien más? Bueno, entonces, primero usted todos. Listo. Muchas gracias, buenas noches. Tengo dos preguntitas, si me ocurre. La primera, ¿existe alguna evidencia de que esta interpretación del atomismo de Epicuro haya llegado a los que después estudiaron el átomo? Digamos, porque hay varias coincidencias interesantes, tema por ejemplo de los grados de libertad, tema de las propiedades que debe tener un átomo, eso más adelante fue revisado, observado experimentalmente, y durante el comienzo del siglo XX se llegó a modelos del átomo muy similares y con descripciones muy similares a lo que está diciendo. Digamos, cuando usted habla de las características del átomo, pues uno ve que están los números cuánticos, que está el spin, que están una serie de cosas que se fueron descubriendo. Pero me pregunto, y dado que fue en Alemania, y dado que fue en ese círculo intelectual, ¿no hay evidencia de que ese descubrimiento sobre el atomismo de Epicuro hubiera trascendido a lo que llegaron a hacer física? La primera pregunta. Segunda pregunta, se habla de la relación de Marx con Kant, con Fichte, con Hegel. También pregunto, y me imagino que más adelante en la siguiente charla se verá con más profundidad, pero en particular en todo este proceso, ¿no hay también una relación de Marx con la tradición judía, de donde él provenía? Y digamos, no encajaba, digamos, dentro de esa lucha de conceptos ese tipo de tradición. Muy bien. Doctorado, ¿no? Sí, escucharon las dos preguntas, ¿verdad? Que son bastante buenas. Tres. Juan. Bueno, hay una en la exposición de Epicuro que me asalta a mí, porque Marx, pues, para el momento de Marx, es posible que la teoría de la gravedad en física ya ha tenido un desarrollo, pero para la época de Epicuro me quedan dudas. Es decir, el análisis acerca del átomo en su trayectoria para fijar las cualidades, ponerla en el contexto de la gravedad. La pregunta que me asalta es, ¿ese concepto en Epicuro ya existía? Bueno, es que las cualidades con relación a todo son importantes, pero Epicuro las tenía, porque Marx las cita, y la historia de lo griego tiene más de 5.000 años. En ese contexto, ¿cómo se desarrolló ese concepto? Sí. Es que has mencionado
relación a que en el inicio del concepto de teoría se vincula también la categoría de cosmos y me aceptaba una pregunta, porque al mismo tiempo es un paralelo entre la muerte de Aristóteles y la muerte de Hegel. Yo más bien intentaba recordar la muerte de dos conceptos que se daban en sus respectivas épocas, paralelamente también, o sea, la muerte de la polis y la muerte de, digamos que de las expectativas que se habían producido con la Revolución Francesa, aunque la misma modernidad hubiera seguido siendo revolucionaria, ¿no? Digamos que así a nivel general, pero a nivel particular lo que estaba pasando era que digamos que estas filosofías que habían surgido después de la muerte de Aristóteles, que coincide también con esta disolución que se va dando de la polis, son pues filosofías de la conciencia, filosofías éticas, y casi como que a nivel de aparece como una especie de desesperación social por encontrar un lugar donde acomodarse, ¿no? Entonces aparecen este tipo de escuelas. Al mismo tiempo en la modernidad va apareciendo como una búsqueda de eso, ¿no? Y ambas se inscriben, es válido hacer este paralelismo, que ambas se inscriben en una crisis de la cual nosotros estaríamos al final de esta crisis de la modernidad, donde en la calle se ve ese desespero por esa búsqueda de la subjetividad, un anhelo por el esoterismo, la búsqueda de religiones, del yoga, el reiki, un montón de búsquedas que se parecen mucho a lo que pasaba también en esta época, pero que en esta época terminará triunfando una propuesta que es la propuesta cristiana, ¿no? Parece que se dieran como ciertos paralelismos, y es válido que uno pudiera hacer esos paralelismos, es decir, que nosotros estuviéramos cayendo ya en el final de una crisis en la cual lo que nos espera es una nueva edad media o algo así, una nueva edad media tecnocrática, tecnológica. No sé si es válido plantear esos paralelismos. Profesor Llanos. Yo tengo una pregunta que yo no he podido darle respuesta. Es concreta. ¿Por qué al comienzo de los 40 Marx rechaza el comunismo? No, es correcta. Sí, yo no le he podido dar respuesta. He leído ese periodo bien. Sí. Bueno, entonces 5 preguntas sin respuesta. Haciendo preguntas. Bueno, si hay evidencia de que los científicos del siglo XIX y XX tuvieron noticia y tuvieron algún tipo de relación con Demócrito y con Epicuro, con toda seguridad que sí. En el sentido de que tuvieron que ver algo hasta con el nombre que le pusieron a lo que descubrieron. Dato. Y entonces es muy probable que todo científico serio pues vaya a las raíces griegas, a las raíces romanas. Yo creo que eso no me parece que sea, digamos, improbable. Lo del judaísmo de Marx... Pero perdón un motivo, sí. Antes de eso, yo me refiero a la interpretación de Marx de Epicuro. O sea, sí es claro que ellos conocían, ellos tenían noticias... No, eso sí no. Sí, o sea, lo que yo me refiero sí, es si los físicos observaron, se dieron cuenta de esa observación por parte de Marx. Muy improbable. Y es muy improbable porque es un texto casi silenciado, olvidado y desconocido. Si uno dice el manifiesto comunista, pues eso sí era un texto masivo, conocido, publicado en miles de idiomas. En cambio, este texto es un texto totalmente de los textos, digamos, menores e invisibles y desconocidos de Marx. No creo que lo hayan conocido. Digo que hasta ahora hay gente que está recuperando el Epicuro de Marx, como decía el de Carlos García Wall, que es, digamos, el Epicuro de Marx. Pero si ustedes van a la bibliografía, ¿qué dijo Marx de Epicuro? Muy poco se dice. En general, hasta los profesores de filosofía griega no han trabajado el texto, digámoslo así honestamente. En cuanto al tema del judaísmo, es un tema muy, muy importante. Al año del nacimiento de Marx, es decir, en 1819, el padre de él, Enrique Marx, dejó el judaísmo
y se pasó al protestantismo. Es decir, el mismo año del nacimiento abandonó el judaísmo y se pasó al protestantismo. Entonces hay miles de posibles explicaciones. Una explicación que es la más generalizada es que ya había leyes y había ciertas, digamos, actitudes negativas contra los judíos, entonces le era mucho más fácil, más cómodo, políticamente hablando, política y correctamente, pasarse al protestantismo. Y en ese sentido el padre de Marx tenía además un cargo muy importante, porque era el presidente del colegio de la Judicatura de Derecho de Trèves. Entonces hay muchos datos de que, si bien, por ejemplo, era un tipo que peleaba un poco contra cosas del régimen, trataba de conciliar. Sí. Eso sí, por ejemplo, la biografía de esa parte lo ha un poco mostrado, era un hombre un poco conciliador. Marx fue un judío practicante o un protestante practicante, no, como nosotros. Es decir, somos católicos, apostólicos, romanos y tal, pero que seamos unos practicantes, como si lo es, por ejemplo, Erich Fromm, lo es, por ejemplo, Walter Benjamin, lo es, por ejemplo, Hannah Arendt un poco. Es decir, que son Lowenthal, por ejemplo, y es que son judíos, pero además practicantes de ir a misa los domingos, de ir a la sinagoga y toda esa serie de elementos. En ese sentido, Marx, lo que le conocemos de referencia a Dios, pues el más valioso texto es La unión de los creyentes con Cristo, su esencia, sentido y fundamento, que es una de las preparatorios que uno presentaba para salir del bachillerato. No como ahora que uno ni presenta tesis ni en el pregrado ni en el doctorado, es una vagabundería. ¿Sí? Hay pregrados que ya no hay tesis, otra cosa. No, ellos tenían que hacer 3 trabajos para graduarse como bachilleres. Un trabajo que mostrara el manejo de la teología. Un trabajo que mostrara el manejo del alemán. Un trabajo que mostrara el manejo de las ciencias. Hemos conservado solo 2 trabajos de esos. El trabajo, La unión de los creyentes en Cristo, que fue dirigido por un profesor que era teólogo rebelde, porque en el colegio de Marx, todos, con excepción de 2 profesores, eran totalmente rebeldes y eran vistos con mucha suspicacia por el régimen prusiano. ¿Cómo será que periódicamente, y están investigados y todo, había requisas al colegio donde Marx estudió? Impresionante. Pero digamos, ahí les doy una pregunta más general, que es la pregunta, por ejemplo, que se hace en la escuela de Frankfurt. Si bien yo no soy judío practicante y tampoco practicante del protestantismo, ¿puedo ver ecos del judaísmo en el pensamiento alemán de Marx y en la escuela de Frankfurt, que todos son judíos, Marcuse y todo? Pues sí. ¿Qué es ser judío? Y lógicamente viene el gran problema. Tal vez Benjamin es el monstruo ahí, porque él sí es practicante, casi se va a la universidad hebrea, convencido por Schelling que dejara la filosofía y se dedicara al hebraísmo y al judaísmo. Y es, 1, ningún culto a las imágenes, solo a la invisibilidad de los conceptos. Quiere decir que mientras los católicos apostólicos romanos tenemos una tendencia a, digamos, la permanente obsesión por las imágenes, porque en el siglo XIII y XII el catolicismo decidió que como la gente no sabía griego y latín, se podía enseñar a través de imágenes, y gracias a eso las iglesias católicas apostólicas están completamente llenas de didáctica de imágenes. Las sinagogas no tienen imágenes. Los, ¿cómo se llaman los de los árabes? Las mezquitas tampoco, etcétera, etcétera. 2. Otro elemento muy judío, y es la idea de que el Mesías no ha llegado, sino el Mesías está por venir. Está por venir. Y en ese sentido, la obsesión de Benjamin, porque el Mesías somos nosotros mismos en nuestra propia relación, es la idea de que la revolución tiene que algo que ver con algo un poco que no se puede pintar, no se puede plasmar, pero va a venir.
Nosotros los escatológicos católicos siempre nos preguntamos, ¿cómo es el socialismo? Píntenme el socialismo. ¿Cuáles son las raíces? No. El judío se resiste a volver imagen su revolución. Es una utopía negativa, como dicen en la escuela de Frankfurt, no una utopía afirmativa, en el sentido de que se resiste por principio. Por eso Kant es el ejemplo perfecto. ¿Qué es la idea? Una idea regulativa. Para eso es la moral, para eso es todo. Es que uno nunca va a conseguir lo que busca. Entonces lo que ama es la dificultad, la lucha. No a esa. En cambio, los católicos dicen, denme el paraíso terrenal, quiero coger el paraíso terrenal. No, el judío está preparado es a la imposibilidad y a la dificultad, a la lucha, no a la consecución de la imagen realizada. Entonces, si uno se mete a los trabajos sobre judaísmo, podría ver que Marx, digamos, por su forma de haber vivido en una familia judía y protestante, hay elementos que tienen que ver con su forma de pensar. Nosotros somos tan católico-apostólicos romanos que estamos obsesionados por imágenes, obsesionados por una revolución ya, obsesionados. Es una otra forma de experimentar la emancipación. El católico además cree que va a haber un paraíso, unas cosas totalmente delirantes. Entonces nosotros contaminamos el socialismo del paraíso, ¿no? Es de la locura. El socialismo no tiene nada de paraíso. Es la expansión permanente de la dificultad y el conflicto. Por eso no puede usar ni la palabra posconflicto, es una palabra negativista, no es una palabra posnegociación. O sea, van a decir posconflicto. Es que la vida se van a acabar los conflictos, no, todo lo contrario. Entre más democracia, más conflictos entre nosotros, etcétera, etcétera. La pregunta de Juan, sí, la óptica de Marx es una óptica muy moderna, porque en cierto sentido uno lee los autores desde su propia contemporaneidad, y es un componente un poco de la lectura, y uno ya va leyendo el autor y va poniendo los elementos de él, pero también los elementos de su propia época. Nadie puede tener una relación, digamos, completamente neutral, aséptica con lo que lee. Entonces yo, cuando él habla de la gravedad, cuando él habla, y ya está poniendo elementos de la modernidad, que de golpe no existían en el momento griego. Y esa es la dificultad que uno tiene siempre cuando lee a un autor que es de otra época, que no lo puede leer de manera prístina, neutral, sino de manera condicionada por mis propias, digamos, circunstancias. El tema de teoría, cuando Habermas, es un tema que a todo el mundo le preocupa. Gadamer tiene textos sobre eso, se llama El elogio de la teoría, conocimiento e intereses dedicado a eso, y es un poco esta idea. El camino de Habermas es un camino muy original, y es, en Grecia había un actor social, como podríamos decir un dirigente social, que iba representando las ciudades griegas en las festividades religiosas, y se llamaba el Theoros. Es decir, que la palabra es la combinación de joros, escuchar, oír, y teos, divinidades. Una palabra tan laica y secular como teoría proviene etimológicamente de divinidades y escuchar. Pero oigan los rasgos que uno debe tener para que lo nombren Theoros. Si yo soy de Tebas, o de Tales de Mileto, o de Esparta, o de Atenas, y voy a representar a mi ciudad, como decía hoy alguien me dijo, hoy en Colombia solo representan los países los profesores de fútbol, y es que el más importante representante es Valdano y le dan prensa, y no los profesores, digamos, en el sentido de la ética o en el sentido de la filosofía, ¿no? O Shakira, o Valdano, o Peckerman, ¿no? Son los seres más importantes de la humanidad hoy en día, ¿no? No, en Grecia, quien era Theoros, que era un atributo tremendo, como una comunidad Kogi o Alhuaca, para que uno lo nombre, por ejemplo, el Consejo de Ancianos, o lo nombren Theoros, necesitaba unos requisitos impresionantes. Es decir, ser Theoros es como unos días nos dijo Darío Tote, que fue miembro del Comité Central del Partido Comunista. El día que a mí me nombraron del Consejo de Ancianos a los 50, dejé al partido. Y fue cierto. Cierto. Yo decía, pero Darío, ¿por qué? Es que a mí nunca me han hecho un homenaje tan importante. Y yo soy parte de la cultura cucunuco. Para que a mí me nombraran Theoros, oigan las condiciones que tenía que tener mi psiquis. Una primera condición, logos, es decir, que tuviera la capacidad de argumentar, razonar, hablar, pensar, Dos, ethos,
que fuera capaz de lo que yo pienso volverlo a acción. 3, que hubiera distinguido ser y tiempo. 4, miren, bueno, es impresionante. Entonces, la hipótesis de Habermas es que aún el positivismo separó conocimiento e interés, que ese es el gran drama, y es que dice que el conocimiento es neutral, que el conocimiento es objetivo si es neutral y científico, cosas delirantes, que en el fondo pues ya Popper las ha cuestionado seriamente. Uno podría decir que en el origen clásico de la palabra teoría no hay una separación entre conocimiento e interés, no la hay. Quienes llevaron a la total separación entre conocimiento e interés fue el positivismo. 2, la crisis de Aristóteles es la crisis de la polis. Sí, yo sí creo. Y es que en el fondo la gran pregunta ya de Platón y Aristóteles, que son la crisis, es cómo construir una polis justa, no como la que estamos experimentando. Por eso ellos no son, digamos, empírico-analíticos en su ciencia, es decir, ellos están preguntando qué es la sociedad, como se preguntan los positivistas, cómo funciona la sociedad. Se están preguntando cómo hacer una sociedad justa, digamos en términos griegos, cómo construir una república o una polis justa. Quiere decir que hay un ideal emancipatorio. Entonces no es cómo funciona la sociedad, dígame cuáles son sus leyes, no. Cómo hacer de esta sociedad una sociedad justa, buena, digna. Es una pregunta ya contrafáctica, diría Habermas. Y es que está criticando de entrada la sociedad existente. La pregunta misma ya critica la sociedad existente, de todo. Ahora, que corresponda Marx a la crisis de la Revolución Francesa, también. Pero Cornu, en su biografía de Marx, que es de 4 tomos, Marx y Engels, dice algo que de todas formas podría ir un poquito en contravía, y él dice: la vida de Marx y la formación de Marx estuvo totalmente influenciada por la Revolución Francesa. Totalmente. Quiere decir que cuando se acaba la primera Revolución Francesa, con la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815, quiere decir que nosotros estamos en la Quinta República Francesa. Es decir, hubo revolución, y la revolución, lo que pasa es que nosotros montaron una escolástica soviética, y es que la revolución siempre avanzaba y la revolución siempre iba para adelante, todo lo contrario, las verdaderas revoluciones siempre van para atrás, y eso es lo que nos estamos habituando, porque la posibilidad de que se restaure el capitalismo es más alta de lo que suponíamos. Entonces, ¿cuándo se destruye la Revolución Francesa? En 1815. ¿Cuándo vuelve una segunda Revolución Francesa? Analizada por Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. En 1848, y dura 3 años.